¿Listos? Romanos 12:2. ¿Vale? Vamos a leer. Yo lo estoy leyendo en versión NBI. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Vale? Y pues antes de comenzar me gustaría orar. Dios, gracias por este día, porque es un clima agradable. Aquí estamos acostumbrados a amanecer con calor y todo el día con calor, pero hoy está nublado, está más rico el clima. Gracias. Y también, Dios, porque nos permites un día más de vida y poder estar aquí reunidos para buscar tu presencia, para tal vez escuchar que tú nos hables. Entonces, Dios, yo te pido que prepares nuestros corazones para poder recibir y entender tu palabra. En cuanto a mí, Dios, pues dame el denuedo y la claridad para transmitir tu palabra. Y pedimos que seas tu Espíritu de Dios quien tome el control de todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, cuando estaba leyendo esto, dice: no se amolden al mundo actual. Y dije: Dios, ¿cómo podemos meter una historia o cómo podemos comprender un poco cómo lo puedo ilustrar? Y recordé que hace tiempo vi una foto de una sandía cuadrada. ¿Alguien la ha visto? Sí. Veo que alguien hizo una expresión de sandías cuadradas y yo también cuando la vi dije: ¿qué onda, no? Y entonces me puse a investigar por qué hay sandías cuadradas. Y bueno, ¿de dónde podría venir una sandía cuadrada? Pues de Japón. Comencé a investigar, lo leí en un blog, y según los japoneses tienen 2 fechas en el año donde se dedican a hacer regalos, o sea, hacerse regalos como señal de agradecimiento, de gratitud. Bueno, es como una costumbre que ellos tienen. Y algo que más me impactó es que las frutas son consideradas como un regalo muy especial. Y así como por ahí. Y ya, ¿no? En el blog dice que hay frutas que tienen precios exorbitantes, 200, 300 euros, ¿no? Me imagino que ahí hay más cemento que tierra, entonces, por eso es caro, ¿no? Entonces, la razón de las sandías cuadradas, bueno, ¿cuál fue? El punto fue ¿cómo transportamos más sandías que sean fácil y que también sea la sandía fácil de acomodar en las neveras de los chinos, porque normalmente viven en lugares muy reducidos? Entonces hubo un señor que no sé si se pronuncia así su nombre, Tomoyoki Onu, que dijo: pues vamos a hacer sandías cuadradas. Y es muy fácil hacer sandías cuadradas. Mientras la sandía está digamos, pegada a su rama, a su vid, no sé cómo se llama, le meten una cajita cuadrada. Entonces, cuando va creciendo la sandía, ya no toma su forma original, que es como ovalada, y se va moldando a la caja. Tiene sentido. Digo, pero Dios, nosotros no somos sandías. Tal vez estaría bien que tuviéramos un molde donde pudiéramos comer y pudiéramos crecer y amoldarnos según el cuerpo perfecto, ¿no? Pero no tenemos un molde, no somos unas sandías. Pero posiblemente en nuestra mente sí tenemos un molde. Y me gustaría ir a esto con el pasaje. Yo lo he llamado moldes mentales o moldes de la mente. Le quería poner sandías cuadradas, pero dije: no, creo que no. O bueno, sandías cuadradas. Sandías mentales. Sandías mentales, ándale, me gustó más. Sandías mentales. Ok, bueno, les voy a leer el pasaje Romanos 12:2 en 3 versiones.
Lo quise hacer en estas 3 versiones porque siento que nos dan un poco más de claridad. El primero es la NBI. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La NTV lo dice de esta manera. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en nuevas personas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero hubo una versión que yo no conocía, y la razón que no la conocía es porque es una traducción en inglés, pero ya pasado el español siento que le da más peso a este texto. Y es una traducción, es J.B. Phillips, y me gusta cómo lo dice. Ahí lo dice de esta manera: con los ojos bien abiertos, perdón, estoy leyendo antes. No dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde, pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro, para que así puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno, cumple con todo lo que Él te pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. Yo dije, wow, nunca había leído esa versión y dijo, trajo más claridad a mi vida, y eso que fue uno de los versículos que recién aprendí de cristiano. Y dije, wow, ese versículo me amplió mucho. Pero bueno, vamos a entrar un poco más en este texto. Y veo 2 elementos muy importantes. Uno, la mente, que se menciona, o tu forma de pensar, y otro, el mundo. No soy muy experto acerca de la mente. Creo que hasta la fecha los estudiosos les ha costado definir qué es la mente. Wikipedia dice, dice que es la facultad del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones, que es lo que nosotros le llamamos pensamiento. Digo, Dios, eso todavía es muy complicado para mí, no lo entiendo. ¿Todos saben qué es una computadora? Sí, ¿verdad? Sí, amén. ¿Les enseñaron qué es el software y el hardware? Sí. Me gusta a mí ver el cerebro como una computadora donde es todo lo que puedes tocar. Ese es tu cerebro, ¿no? Pero la mente es todo eso que se hace, pero que tú no ves. Es como tu pensamiento, sabes que está ahí, pero vamos, no lo ves. El cerebro lo puedes ver, lo puedes apachurrar. Bueno, nunca me han apachurrado el cerebro, pero físicamente está ahí. Pero la mente es esa parte que no vemos. Digo, Dios, bueno, ok, esa es la mente, es de alguna manera un misterio. Y hay algo que se le llaman procesos mentales, que los estudiosos han dicho, bueno, nuestra mente la hemos analizado y vemos que funciona de esta manera, ¿no? Esa es su tendencia de funcionar. Y en ese proceso, la primera parte es la recepción de información mediante percepción. Todos recibimos información mediante los ojos, el oído, bueno, los sentidos, ¿no? Vale. Y una vez que recibimos información, el segundo proceso es que la almacenamos, que en nuestra memoria, que son nuestros recuerdos. Uno de los que yo tengo muy una información de niño y que no se me olvida es la lumbre. Me llegué a quemar, entonces todos nos hemos quemado. Mis sentidos sintieron el calor y mi cerebro dijo, esto te va a hacer daño, y se me quedó en mi cabeza que tocar el comal cuando está caliente no es buena idea. ¿Vale? El tercer proceso
es donde se ordena la información. Tú recibes información constantemente y después, ¿qué haces? Bueno, pues la ordenas, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo puedes ejemplificar esto? Y digo, bueno, cuando encuentro una canción nueva que me gusta y digo, ok, hay una canción nueva que me gusta y en mi cabeza, no sé si te pasa, pero a mí sí me pasa. Tengo una lista de canciones que quiero escuchar cuando estoy de viaje, cuando estoy concentrado o cuando simplemente estoy feliz y quiero poner una canción. Entonces, recibes información y tu cerebro la ordena. Y el cuarto proceso es la disponibilidad de esa información para emprender una acción mediante la voluntad. ¿Vale? Entonces tú tienes información, la ordenas, la organizas, y cuando quieras hacer algo, tomas de esa información que ya está en tu cabeza y digamos, está tu proceso como mental, decides qué hacer y implica tu voluntad para poder hacerlo de acuerdo a lo que ahí está en tu cabeza, a lo que tú almacenaste. Y entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Es que actuamos como pensamos. Nuestras acciones son condicionadas a lo que hay en nuestra mente. Si yo nunca hubiera entendido sabido, que tocar el comal cuando está caliente quema, lo seguiría tocando. Pero lo toqué, aprendí, después, primero, como ya tengo esa información, reviso que no esté caliente para poder agarrarlo. Entonces, así es como funciona nuestra cabeza. Entonces, de alguna manera, esa es la mente, el pensamiento. Es muy amplio, no soy un experto, pero en términos generales, eso es lo que pasa en nuestra cabeza. ¿Y qué es el mundo? Recordarán a Adán y Eva la caída que sufrieron. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar algunas referencias que el príncipe de este mundo es Satanás. Podemos entender también el mundo como el espacio físico donde nos encontramos, pero muchas de las citas del mundo en la Biblia son como el sistema que tiene Satanás para dominar esta parte del mundo, ¿no? Y que podemos entender también como que es un sistema que te hace pensar de una manera, de cierta manera. Entonces, podemos entender el mundo en esta parte como el sistema que el enemigo ha planteado, una forma de pensar. ¿Vale? Y vamos un poco más allá a entrar en esta parte. Y el segundo punto que yo puedo ver en este pasaje es que el diablo tiene un molde o una forma de pensar, y me gusta como lo dice el NBI: no se amolden al mundo actual. ¿Qué quiere decir? Efectivamente, hay un molde o una forma de pensar. La NTV dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Bueno, hay una forma de pensar, también hay conductas que son derivadas de esta forma de pensar. Y me gusta más como lo dice la versión Phillips: no dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde. Y esto para mí fue muy revelador, porque suena como ten cuidado, porque no solamente es una forma de pensar, sino que busca apretarte, busca poner tu cabeza en una caja. O sea, no es como allá y no, o sea, no dejes que te apriete. Entonces, a ese molde yo lo pongo como son estructuras mentales que te llevan a pensar de una forma contraria a Dios. Y que muchos de estos moldes se te quieren poner en tu cabeza
que aparentemente parecen buenos, pero son malos. Un molde que el mundo te quiere poner muchas veces es una mentira o una verdad que no está completa. Y siempre va a existir esa presión para que tú puedas entrar en ese molde. Una de las razones de ese molde es poder limitar tu capacidad de pensar. Y si no tienes una capacidad de pensar, pues te quedas estático. Pero me gusta la otra parte que dice, si el mundo o el enemigo te quiere poner en un molde, que es como, te pongo en un molde, lo que Dios quiere es moldearte, que es muy diferente. Y bueno, el texto en la NBI dice, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. La NTV también lo dice. Más bien, dejen que Dios transforme en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar. Y me gusta la Phillips porque es más, como más detallada. Dice, no dejes que Dios amolde, pero deja que Dios amolde tu mente desde adentro. Desde adentro. Y me gusta porque la palabra transformar, dije, bueno, vamos a entender un poco más esa palabra. Se supone que es la palabra griega que se llama, que es metamorfo, que es una metamorfosis. Y esto nos lo enseñan en primaria, como una mariposa. El huevito y empieza a hacer capullo, se empieza a desarrollar de tal manera hasta que llega una mariposa. Entonces, la renovación de nuestra mente es un proceso. Ajá. Lo que Dios hace, me gusta verlo como un moldeador. Incluso la misma Biblia nos dice que Dios es como un alfarero que va a pues, la arcilla, lo ponemos en un molde, ahí está. Lo que como el mundo quiere hacer, te pone en un molde y crece de la forma que está el molde. Pero Dios lo que hace es con sus manos ir moldeando de una forma única a cada vasija. Y el resultado de que nosotros podamos dejar que Dios cambie nuestra forma de pensar es conocer la voluntad de Dios. Dice, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la idea principal? O la razón de este mensaje es poder dejarte o poder entender que si el diablo o el mundo, como lo quieras ver, logra poner un molde de pensamiento en nuestra cabeza, nos podemos convertir en cualquier cosa menos en lo que Dios ha diseñado para nosotros. Porque si yo quiero una sandía en forma de cuadro, le meto un molde para que sea un cuadro. Y va a ser una sandía, no en su diseño original. Nosotros también podemos ser cualquier otra cosa menos lo que Dios planeó si en nuestra cabeza hay un molde, una estructura de pensamiento incorrecta. ¿Vale? Y no sé, como dices, bueno, ¿cuáles son los moldes o cuáles son esas estructuras de pensamiento? Una de esas estructuras que yo tuve que entender y romper fue que tenía que ser bueno para llegar al cielo. Entonces trataba de esforzarme por hacer cosas buenas, pero finalmente no funcionaba. Y está la contraparte de, ok, es que no es por obras, es por gracia. Otras de los moldes que he visto muy comunes de no tengo el cuerpo perfecto,
hay un extremo, o me voy al desorden alimenticio de mucho comer, o del otro lado o no como. Sí. Pero Dios dice que te diseñó de una forma perfecta. O he tenido el caso de una amiga donde no le gustaba su nariz y se la operó. Y después, ¿cómo te sentiste? Pues me sentí bien porque ya me gusta la nariz que tengo, pero no me siento bien conmigo mismo. Entonces, ouch. Entonces, ahí hay un molde, ¿no? O tal vez uno muy simple que ya te pasa cuando eres cristiano, tal vez si hoy no lo busco no pasa nada. Y así como, no, medita de día y de noche. Ajá. O tal vez un molde que se quiere poner es, ¿cómo es que Dios te va a perdonar si hiciste esto y te dices que eres cristiano? ¿Vale? Pero otra parte está, si confiesas tus pecados y te arrepientes, Dios que es fiel y justo, te perdonará. ¿Y por qué tenemos que cambiar esa estructura o esos pensamientos? Porque nuestra tendencia como personas es en nuestra cabeza pensar cosas malas. Y porque en algún momento de nuestra vida, creo que a todos nos ha pasado, hemos decidido o hemos dejado que el diablo o el mundo nos pongan un molde. Y le hemos creído. Y ha sido muy sutil a veces. Entonces, la pregunta es, ¿actualmente todavía tengo un molde en mi cabeza? ¿Actualmente todavía estoy creyendo una mentira? Y la razón de que podamos buscar ser transformados o que podamos romper esos moldes es que si no se rompen, no podremos conocer la voluntad de Dios ni caminar hacia el plan que Dios quiere para nosotros. Y algunos grandes personajes de la Biblia, veo como Dios rompió ese molde. Cuando Dios va y busca a Moisés, le dice, vas a ir a hablar a mi pueblo. Y luego le va a salir el molde de Moisés. Soy tartamudo. Yo no puedo. Soy de difícil palabra. Yo creo que le dijo, señor, soy tartamudo. Otro ejemplo que a mí me asombra mucho y que me identifico mucho es con Gedeón. Que llega Dios y le dice, hombre guerrero, hombre valiente, ve a pelear. Y Gedeón le dice, es que yo soy pobre, soy el menor de mi familia. ¿Cómo me mandas a mí? Ahí había un molde. ¿Quién le dijo a Gedeón que era pobre? ¿Quién le dijo a Gedeón que por ser el último de su familia no podía? Y lo que Dios hace es venir a romper esos moldes que se te han puesto. Y también me gusta este Jeremías, también me identifico. Cuando Jeremías lo llama es relativamente joven. Y le dice Dios, ve y habla a mi pueblo. Y Jeremías le dice, es que soy muy joven. Y Dios le rompe el molde. Y le dice, no tengas miedo que yo voy a estar contigo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos identificar estos moldes en nuestra cabeza? En primera instancia podemos decir que nosotros difícilmente los vamos a poder identificar por nosotros mismos. Tenemos que buscar a Dios, y me gustaría que me ayuden a buscar el Salmo 139, en el verso 23. Amén. ¿Listo?
Y todos estamos ahí. Amén. Listo. Dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Vale? Entonces, para poder identificar un molde mental que llegásemos a tener, difícilmente por nuestra capacidad podemos hacerlo. El salmista, en este caso, acude a Dios y dice, examíname, ve qué hay en mi corazón, ve qué hay en mis pensamientos. Y si mis pensamientos están en un molde y van por mal camino, guíame, que cambie mi pensamiento. Entonces, para identificar un molde, lo primero que tenemos que hacer, y tal vez suena muy repetitivo, pero no hay otra cosa sino es pedir ayuda y buscar la palabra de Dios. Y tener esa disposición de Dios, si hay algo que en mi cabeza esté yendo mal, ayúdame a entenderlo, ayúdame a corregirlo. Te puedes dar cuenta, puedes identificar un molde, y Dios te da, yo creo que también esa capacidad, porque un molde siempre te va a invitar, un molde del mundo, a ir contrario a la voluntad de Dios. Y te va a apartar de Dios. Ajá. Y como lo vemos con estos personajes de la Biblia, un molde va a atacar tu identidad y tu percepción de Dios. En el caso de Moisés, el molde que yo le puedo ver es que si lo ves de esta manera, Moisés mata a una persona. Y cuando llega Dios y dice, tú vas a ser quien va a liberar a mi pueblo, y es, Dios, yo he matado a una persona y aparte no puedo hablar. La identidad de Moisés pues estaba media quebrada. Había un molde que estaba sobre él. ¿Vale? Y la característica de un molde es que te mantiene atado, y es ese pensamiento, es esa parte que te mantiene frustrado, triste, deprimido y hasta el suelo. Porque como lo dice la Biblia, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Y lo primero que va a atacar es tu pensamiento. No sé, piénsalo. Tal vez ese molde que está ahí es ese pensamiento que cuando lo tienes en la cabeza, o sea, no puedes pensar en otra cosa, todo se te nubla y te sientes como, y creo que lo puedes entender porque te sientes como, no tienes salida. Como, no puedo, necesito un descanso, y como descansas y, está ahí. Posiblemente sea ese molde que no te llevará a hacer algo contrario a Dios, o simplemente atentar contra ti o alejarte de Dios. Muchos de estos moldes también yo los puedo notar cuando tienes un evento desafortunado, cuando alguien te dijo una palabra que te lastimó, dañó tu identidad y ahí se quedó. ¿Vale? Y entonces, bueno, una vez que podemos identificar algún molde, ¿cuál es el proceso de transformación? Y yo lo puedo poner en 2 puntos, porque veo que Dios lo ha hecho así en mi vida. Tal vez conocemos esta frase, aprender a desaprender. Hay cosas que yo he aprendido que están mal y que tienen que ser cambiadas. Es como un muro, con una construcción. Si un muro en construcción se hace mal, me ha tocado, te dicen, túmbalo, porque está mal.
esto no va a aguantar. Y si nosotros cimentamos o ponemos más cosas arriba del muro, va a colapsar. Cuando hemos aprendido algo más, algo mal, perdón, y queremos cimentar por eso, sobre eso que hemos aprendido mal, por naturaleza va a colapsar. Y es aquí Dios cambiando las cosas que hemos aprendido mal cuando vamos a su palabra. Yo conocía a un Dios que era castigador y sobre eso construía, y pues es que es Dios castigador y a ella no le importó. Y bueno, y Dios no tiene nada que ver conmigo. Y conforme fui construyendo con eso, pues en algún momento se cayó. Y tuve que aprender que yo no tenía un Dios castigador, al contrario, que tenía un Dios misericordioso, y empezar a construir sobre eso. Entonces ahí hubo un molde que tuvo que romperse. Entonces es aprender a desaprender lo que hemos aprendido mal, y solo lo vamos a contrastar en la Biblia y en nuestro tiempo con Dios. Y hay otra parte que me gusta, que es la palabra deconstrucción. ¿Alguien le ha escuchado? Sí. Deconstrucción. Que no es como tumbar el muro y volverlo a hacer. Así es. Deconstrucciones, está el muro, pero hasta cierto punto, digamos, los tabiques se acomodaron mal. Hay que quitarlos y volver a acomodarlos. O sea, el cimiento está bien, la mitad del muro está bien, pero de aquí para acá el albañil, cambiaron de albañil y de aquí para acá está feo. Entonces no es necesario quitar todo el muro, ¿no? Sino solo de aquí para allá volver a reacomodar. Eso es deconstruir. Hay cosas que hemos aprendido que tal vez son verdades, pero que nosotros las hemos acomodado mal. Así es. Y quiero ejemplificarte esta parte en Corintios. No necesitas buscarlo, creo que esta ya la conoces, pero bueno, si lo quieres buscar es 1 Corintios 5, verso 9 y verso 11. Y Pablo le dice a los corintios: por carta les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Hasta ahí no vamos a quedar. Pablo les dice: no se relacionen con personas inmorales. ¿Y qué hicieron los corintios? Ok, no me voy a relacionar con personas inmorales. Y sobre eso comenzaron a construir. Nos dieron esta instrucción: no me relaciono con personas inmorales. Esa persona es inmoral, no voy a juntar con ella. Esa persona es inmoral, no voy a juntar con ella. Y comenzaron a cerrarse y no hablar con medio mundo. ¿Por qué? Porque si te pones a ver y volteas a ver a tu alrededor, todas las personas en algún lado se equivocan. Y después Pablo le dice: por supuesto, pero no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Y me gusta esta parte, porque Pablo lo que hace aquí es como reacomodarle los tabiques a nuestros amigos. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con los corintios? ¿Su cimiento era bueno de no relacionarse con personas inmorales? Sí. Pero ellos, su razonamiento, hicieron un muro, lo estructuraron y terminaron no juntándose con nadie. Pero Pablo les dijo: bueno, sí está bien, pero vamos a hacer un ajuste, porque tienes que convivir con la gente de allá afuera, porque si no, ¿a quién le vas a predicar? ¿Con quién vas a compartir de las buenas nuevas? Entonces, eso es una parte de construir. Y eso solamente Dios también lo va a hacer en la medida que tú lo busques, porque hemos tenido creencias de, ok, es así, con un fundamento que se acaba a medias, pero lo acomodamos de una manera diferente. Lo podría decirlo, lo entendimos mal. ¿Entendés? Entonces,
¿cómo podemos aplicar a nuestra vida? Bueno, primero vamos a identificar las áreas o los moldes o posibles moldes que tengamos. Y segundo, pues vamos a buscar a Dios para identificar, bueno, es parte primero. Y segundo, vamos a seguir buscando a Dios para aprender lo que no aprendimos bien y a acomodar lo que nosotros incluso hemos entendido mal o hemos construido mal, ¿vale? Y con esto, ya para finalizar, cuando hacemos esto podemos conocer la voluntad de Dios. El hecho de estar aquí, le decía a Claudia, yo no me siento como para estando aquí como Moisés, no. Dios, es que yo tengo muchos defectos. Cuando empezó esto de Link San Juan, Dios, yo no pedí esto. Y fue Dios poco a poco como hablando a mi vida de, bueno, si yo te voy a poner ahí, es porque algo puedes hacer. Me gusta el texto de Romanos 20:22 y con esto voy a terminar. Lo voy a leer en la versión Philips. 12, el mismo, 12:2, perdón. Me gusta esta parte, porque te manda a hacer algo. No dejes que el pensamiento de afuera entre en tu cabeza. Y eso es yo. No dejes, es un verbo. No permitas. Pero permite lo que Dios tiene para ti. Que es un pensamiento nuevo. Un pensamiento diferente. Me gusta como dice esta versión. Deja que Dios moldee tu mente desde adentro. O sea, déjate. Tómate el tiempo para buscar esos moldes mentales, aprenderás a aprender y a reconstruir. O sea, déjate moldear desde adentro para que puedas probar, me gusta esta parte, en la práctica, que el plan de Dios para ti es bueno. Entonces, tenemos que ser intencionales en esta parte de, bueno, ¿cómo está mi mente? Porque lo que yo creo tal vez es verdad, pero o lo que yo pienso, creo yo que es verdad, pero después vas a la Biblia y dices, no, creo que no. Entonces hay que estar en ese constante análisis y ser como el salmista. Dios, examíname. Y a veces hay que dejar esa parte de orgullo de, ya lo sé, no hay nada raro. Pero no, Dios, examíname. ¿Por qué? Porque al hacerlo de esta manera podemos caminar sobre el plan de Dios, y el plan de Dios no solamente tiene que ver contigo, tiene que ver con la gente allá afuera, tiene que ver con lo que tú vas a decir allá afuera, con lo que la gente va a ver allá afuera, porque recuerda que la forma en que tú pienses condiciona tus acciones, la forma en que vas a actuar, ¿vale? Y pues ya por último, si queremos conocer la voluntad de Dios, tienes que dejar que Dios entre en tu mente. ¿Vale? Y para terminar vamos a orar. Dios, gracias por el texto de Romanos 12:2, donde podemos ver que para poder conocer tu voluntad y caminar en ella necesitamos tener ese proceso de renovación. Y me gusta porque es un proceso y no es de la noche a la mañana, sino que debe ser constante. Si hay, Dios, alguna molde mental que tengamos hoy en día en nuestra vida, te pedimos lo que te pedía el salmista: examina, Dios, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento,
Y si hay moldes, oramos porque en el nombre de Jesús sean rotos. Tal vez hay moldes que han destrozado nuestra identidad y que no hemos trabajado o que no hemos querido, Dios. Oro por también los moldes que tal vez quiere imponer la sociedad y que tal vez los moldes que hemos adoptado inconscientemente. Oro porque sea tu palabra quien nos dirija a toda verdad y nos permita ser transformados desde adentro, desde nuestro pensamiento, desde todo lo que hay en nuestro corazón, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Que es tu palabra que es buena, agradable y perfecta. Y permítenos experimentar, Dios, que en la medida que estamos transformando nuestra mente, como lo dice la versión Pilipos, en la práctica podamos ver, Dios, como tú obras en nuestras vidas. Entonces, Dios, queremos poner delante de ti nuestras mentes, nuestros pensamientos. Y si así lo quieres, puedes decirle, Dios, tienes el permiso de sondear mis pensamientos para que puedan ser puestos a prueba y puedan ser limpiados, puedan ser reestructurados de la manera correcta, o los pensamientos o las que he aprendido mal se han cambiado. Espíritu de Dios, toma el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, y permite que podamos tener una mente y un corazón más como el de Jesús. Perdónanos también por haber creído las mentiras del enemigo, las medias verdades que hemos considerado como verdad. Pero como lo dice tu palabra, solo tú tienes palabras de vida. Es mi oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.